Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a indagar en una palabra que oímos constantemente en contextos de fe, casi un término fetiche a veces, ¿no? La unción. Pero, ¿qué significa de verdad estar ungido si nos vamos a las fuentes bíblicas? Tenemos delante un análisis detallado de textos clave, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que mencionan este concepto. La misión es clara: entender de dónde viene la idea de la unción, para qué se usaba originalmente, qué simbolizaba en la Biblia, y ver cómo esa comprensión encaja, o bueno, choca, con algunas ideas que flotan en el ambiente hoy. Claro. Porque se oye mucho, pero se entiende igual. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, empecemos por el principio, por el Antiguo Testamento. En su nivel más básico, la unción era un acto físico, untar o derramar aceite sobre algo o alguien. Ajá. Y tenía usos bastante terrenales, ¿eh? Se usaba para el aseo, como cuando Ruth se prepara para encontrarse con Boaz, o Jesús menciona lavarse y ungirse la cabeza al ayunar. Ah, claro. También como gesto de hospitalidad y alivio. ¿Recuerdas cuando Jesús reprocha a Simón el fariseo por no ungirle la cabeza? Sí, en Lucas, ¿verdad? Exacto. Tenía hasta un uso medicinal. Piensa en el buen samaritano curando las heridas con aceite y vino. Cierto. E incluso en los preparativos funerarios, como en Marcos. Usos prácticos cotidianos, vamos. Es curioso como algo tan cotidiano como, pues eso, usar aceite para asearse o curar una herida, de repente adquiere este peso religioso, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuándo dejaba de ser simple aceite para convertirse en unción con mayúsculas? Exacto, esa es la clave. El salto se produce cuando entra en el ámbito ceremonial y religioso. Vale. Ahí ese acto físico se carga de un simbolismo potentísimo. Representaba la elección divina, la consagración de una persona o cosa para un propósito sagrado específico dictado por Dios. O sea, separar para Dios. Eso es. El verbo hebreo es mashach, que significa literalmente untar o embadurnar con aceite. Y ojo, no valía cualquier aceite para estas ceremonias importantes. Ah, ¿no? No. Éxodo 30 nos da la receta exacta del aceite de la unción sagrada. Aceite de oliva puro, mezclado con especias aromáticas de primera calidad. Mirra, canela, cálamo aromático, casia. Una fórmula exclusiva y santa. ¿Exclusiva? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que usar esa mezcla para fines profanos o replicarla para uso personal estaba castigado con la máxima severidad: ser excluido o cortado del pueblo de Israel. Tela. Sí. Eso te da una idea de la sacralidad que se le atribuía. No era un simple perfume o cosmético, para nada. Entendido. Esa rigurosidad subraya que no era un juego. ¿Y esta unción tan formal, tan sagrada, a quiénes se aplicaba? Fundamentalmente a tres tipos de figuras clave en la estructura de Israel. Primero, los reyes. Ajá. Pensemos en Saúl y sobre todo en David, ungido por el profeta Samuel en Belén. Claro, David. Segundo, los sacerdotes. Aarón y sus hijos fueron los primeros, consagrados por mandato divino para el servicio del tabernáculo. Vale, reyes y sacerdotes. Y tercero, los profetas. Aunque hay menos ejemplos explícitos de unción física para ellos, el caso paradigmático es Eliseo, ungido por Elías como su sucesor. Eliseo, sí. También, curiosamente, se ungían objetos. El propio tabernáculo, el arca de la alianza, el altar y todos sus utensilios eran consagrados con aceite para el servicio divino. Reyes, sacerdotes, profetas y objetos sagrados. Parece que la unción marcaba a los líderes clave, a los intermediarios designados entre Dios y el pueblo, o a los objetos dedicados exclusivamente a su servicio. No era algo generalizado, ¿no? Exactamente. Era una señal de designación divina para un rol específico y sagrado. Pero iba más allá de ser un simple símbolo externo. ¿Así? ¿En qué sentido? Representaba la presencia activa de Dios, su favor y, muy importante, su capacitación para llevar a cabo la tarea encomendada. El Salmo 20 habla de cómo Dios salva a su ungido. Claro. Y fíjate qué pasa justo después de que David es ungido por Samuel. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Cierto, lo dice Samuel. La unción física señalaba una realidad espiritual, la concesión del poder y la guía del Espíritu de Dios. Incluso se usa metafóricamente, como en 1 Crónicas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ah, mira, no lo recordaba. Refiriéndose a los patriarcas o profetas como personas bajo la protección especial y autoridad de Dios.
Esa conexión entre el aceite físico y la capacitación espiritual es fundamental, entonces. Y pensar que también era un gesto de hospitalidad de alto nivel. Recuerdo el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Salmo 23, sí. Donde David se ve como invitado de honor en la casa de Dios. Casi como decir, eres alguien importante aquí, te trato con lo mejor. Es un detalle que humaniza un poco el concepto, ¿verdad? Sí, totalmente. Muestra la riqueza de significados que podía tener el acto de ungir en esa cultura, desde lo más sagrado a lo socialmente significativo. Si la unción marcaba a estas figuras clave del Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes, profetas, la conexión con Jesús parece inevitable, ¿verdad? Total. Es casi como si esos roles estuvieran esperando a alguien que los encarnara todos. Totalmente. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como la culminación y el cumplimiento de todo lo que la unción representaba. Él es el ungido por excelencia. El ungido. De hecho, los títulos más importantes que le damos lo dicen explícitamente. Mesías en hebreo. Y Cristo en griego. Exacto. Significan exactamente eso. El ungido. Jesús es el rey mesiánico prometido, el sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec y el profeta definitivo que habla con la autoridad de Dios. Encarna los tres oficios ungidos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no es solo que los demás le llamen así, él mismo se apropia de ese título. Hay una escena potentísima en la sinagoga de Nazaret que relata Lucas. Jesús lee un pasaje de Isaías que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Tremendo momento. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Es imaginar ese momento él mismo leyendo eso y luego diciendo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Es una declaración de identidad brutal. Es absolutamente central. Es su manifiesto, podríamos decir. Se identifica como el siervo ungido de Isaías 61, el portador del Espíritu para traer salvación y restauración. Y no con aceite literal. No. Su unción fue con el Espíritu Santo sin medida, como dice Juan. Toda su vida y ministerio son la demostración de esa unción divina, como resume Pedro en Hechos. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Su autoridad para enseñar, sus milagros, su victoria sobre el mal y finalmente su sacrificio redentor, todo fluye de ser el ungido de Dios. Entendido. Jesús es el Cristo, el ungido. Pero si en el Antiguo Testamento la unción era para roles tan específicos y exclusivos, ¿cómo o si llega eso hasta el creyente común hoy en día? Buena pregunta. ¿También somos ungidos de alguna manera? La respuesta clara del Nuevo Testamento es que sí. Los creyentes en Cristo participan de su unción. ¿Así? Sí. El apóstol Juan lo dice directamente en su primera carta. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego insiste en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Permanece. Ahora, la diferencia crucial es que esta unción del creyente no es una ceremonia externa con aceite para un cargo particular, como ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Entonces qué es? Es algo simbólico. Es más que simbólico. Es una realidad interna espiritual y universal para todos los que están unidos a Cristo por la fe. Ajá. Es la presencia y la obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente desde el momento de la salvación. ¿Recuerdas Romanos 8? Sí, el Espíritu que mora en nosotros. Pues eso, al estar unidos a Cristo, el ungido, participamos de su Espíritu y por tanto de su unción. Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras, la garantía. Exacto. Un erudito citado en las fuentes lo resume bien. La unción del creyente expresa las influencias santificadoras del Espíritu Santo sobre los cristianos que son sacerdotes y reyes para Dios, como dice Apocalipsis. Entonces, nada que ver con buscar una botella de aceite especial hoy día para sentirnos ungidos. Es algo que ya se tiene por el simple hecho de estar en Cristo y tener su Espíritu. Correcto. Es una condición, no un ritual que haya que repetir. Exactamente.
Es parte inherente de la identidad cristiana. No es algo que necesitemos buscar o conseguir aparte, sino una realidad espiritual que debemos reconocer y vivir. Somos ungidos porque estamos en el ungido, y su espíritu mora en nosotros. Aunque mencionaste antes el aceite y la sanación en el Nuevo Testamento, ¿eso no complica un poco la idea de que ya no hay unción física ceremonial para el creyente? Me refiero a lo de Marcos y Santiago. Es un buen punto que necesita aclaración, sí. Efectivamente, hay dos pasajes que asocian el aceite con la oración por sanidad. En Marcos 6, se dice que los discípulos enviados por Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Vale? Y Santiago 5 aconseja que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y entonces? Bueno, el contexto es diferente. No se presenta como la unción fundamental del Espíritu que todos poseemos, ¿entiendes? Ajá. Sino como una práctica específica dentro de la Iglesia, ligada a la oración comunitaria por los enfermos. El aceite aquí parece funcionar más como un símbolo de consagración de la persona a Dios en su enfermedad, o quizá un punto de contacto para la fe y la expectativa de la intervención divina, pero siempre subordinado a la oración y al poder del Señor. O sea que no es la misma unción. No es la unción que nos hace cristianos, sino una práctica pastoral en una circunstancia concreta. Una ayuda, digamos. Vale. Distinción importante. Una cosa es la unción fundamental y universal del Espíritu por estar en Cristo, y otra una práctica específica con aceite ligada a la oración por sanidad en la Iglesia primitiva. Entendido. Ujú. Y sin embargo, si damos un salto a la actualidad, escuchamos hablar de la unción de maneras que suenan, bueno, bastante diferentes. Como si fuera una especie de poder extra que se puede obtener, activar o incluso perver. Ahí has dado en el clavo. Es innegable que en ciertos círculos cristianos contemporáneos, sobre todo de corte carismático o pentecostal, el término unción ha adquirido connotaciones y usos que van más allá, bastante más allá de lo que hemos visto hasta ahora en la Escritura. Sí, ¿verdad? Se habla mucho de la unción, como si fuera una fuerza o poder tangible de Dios que capacita para el ministerio, para la alabanza, para la oración, y que además parece que se puede buscar, recibir en mayor o menor medida, e incluso transferir. ¿Cómo se manifiesta eso en la práctica? ¿Qué es lo que se oye? Oyes decir que un predicador tiene mucha unción, que un cántico está muy ungido, o que hay que ir a tal conferencia para recibir una nueva unción. Claro, recibir la unción. Se anima a la gente a desbloquear su unción, caminar en la unción o activar la unción. Lo fascinante aquí es, la increíble diversificación que ha sufrido el concepto. Diversificación. Sí, ya no es solo la unción del Espíritu. Se habla de unciones corporativas para iglesias, unciones individuales de todo tipo, la unción quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, la unción de Ruth para las mujeres, la de Débora, la de Ana. Madre mía. Incluso he oído hablar de la unción davídica sobre instrumentos musicales. Perdona. ¿Uncia sobre instrumentos? Sí, sugiriendo que un teclado o una guitarra ungidos facilitan una atmósfera de adoración especial o pueden repeler influencias demoníacas. Vaya. El objetivo suele ser buscar operar en los dones espirituales con más poder, y se dice que estas unciones se obtienen desatando la fe o a través de la imposición de manos de alguien que ya la posee. Es una variedad asombrosa. Entiendo la búsqueda sincera de experimentar el poder de Dios y ser eficaz en el servicio, pero esta proliferación de unciones específicas y casi cuantificables no corre el riesgo de fragmentar algo que, según acabamos de ver en Juan y Pablo, es una realidad universal y fundamental ligada a la presencia del Espíritu en todo creyente por su unión con Cristo. Esa es precisamente la tensión que señalan las fuentes y muchos análisis teológicos. Gran parte de estas enseñanzas sobre múltiples unciones que hay que buscar, activar o recibir van como mínimo más allá de lo que la Escritura enseña explícitamente. Claro. No encontramos en el Nuevo Testamento un mandato a buscar diferentes tipos de unción, sino a vivir llenos del Espíritu que ya se nos ha dado. Este énfasis en buscar experiencias de unción podría estar ligado a una búsqueda a veces desmedida, de señales, prodigios y manifestaciones extraordinarias, llevando a la idea de que necesitamos constantemente más derramamientos, más bautismos del Espíritu, más unciones, como si lo recibido inicialmente no fuera suficiente. Y choca directamente con lo que decía Juan, eso de que permanece. Exacto.
Choca con 1 Juan 2:27, que afirma que la unción que hemos recibido de Cristo permanece en nosotros. No es algo volátil que viene y va o que necesitemos recargar. Es la presencia constante del Espíritu Santo. Claro. Y esa permanencia, por cierto, también desmonta la idea que a veces circula de que Satanás puede robar la unción de un creyente. Ah, eso también se oye. Si es la presencia del Espíritu ligada a nuestra unión con Cristo, no puede ser robada. Podremos entristecer al Espíritu o no andar en su plenitud, pero su presencia selladora permanece. Hay una enseñanza muy específica dentro de este marco que merece mención por su particularidad, la llamada unción Mimshach. Mimshach. Eso suena raro. El término Mimshach es una palabra hebrea muy rara, que solo aparece una vez en toda la Biblia, en Ezequiel 28:14. ¿Una sola vez? Una sola vez. Se usa para describir al querubín protector en el Edén, tradicionalmente identificado con Lucifer antes de su caída. Vale. ¿Y? Pues bien, algunas corrientes, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe, han tomado esta palabra única y han construido la idea de que esa unción Mimshach, supuestamente un poder especial para la expansión, el gobierno y la prosperidad que tenía Lucifer, estaría ahora disponible para los creyentes. Espera. ¿Cómo? Enseñan que recibir esta unción específica trae consigo un aumento sobrenatural en las finanzas, la salud, el éxito ministerial y la influencia. A ver si lo pillo. Construir una doctrina sobre una palabra que aparece una sola vez, aplicada a Lucifer antes de caer, y prometer con ella éxito material y poder a los creyentes de hoy. Correcto. Y esto plantea una pregunta importante sobre la solidez exegética de tal enseñanza, ¿no? Pues sí, bastante importante. Realmente hace preguntarse si estamos interpretando un texto aislado y oscuro, de forma que encaje con un deseo preexistente de poder y prosperidad, más que dejando que el conjunto de la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, defina lo que significa la verdadera unción y la vida cristiana. Claro. El enfoque neotestamentario está mucho más centrado en la santificación, el servicio humilde, el fruto del Espíritu y la perseverancia en medio de las pruebas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos juntar las piezas y destilar la esencia del concepto bíblico de la unción, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con una riqueza de significado que evoluciona, ¿eh? Empieza en el Antiguo Testamento con una designación divina, visible, con aceite, para roles sagrados específicos: rey, sacerdote, profeta. Ajá. Simbolizando la presencia, el favor y la capacitación de Dios. Alcanza su cumplimiento pleno y perfecto en Jesucristo, el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo sin medida para ser nuestro rey, sacerdote y profeta. El cumplimiento. Y, lo más relevante para nosotros, se traduce en una realidad interna, espiritual y compartida por todos los creyentes. La morada permanente del Espíritu Santo, recibida por la fe al unirnos a Cristo. Para todos. Esa es nuestra unción, la presencia santificadora y capacitadora del Espíritu que nos consagra como pueblo de Dios, su real sacerdocio. Por eso, el énfasis bíblico no parece estar en una búsqueda ansiosa de más unciones, de nuevas experiencias o de tipos específicos de poder. Sino más bien en... La exhortación constante del Nuevo Testamento es más bien a reconocer, valorar y caminar en la plenitud del Espíritu que ya hemos recibido. Como dice Pedro en su segunda carta, el poder divino de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo necesario. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No necesitamos buscar piezas que faltan. En Cristo y por su Espíritu ya tenemos todo lo necesario. El desafío es vivirlo. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece potente. Si la Biblia recalca tanto esta unción interna y compartida por el Espíritu Santo como algo fundamental que todos los creyentes poseen por igual en Cristo, me pregunto, ¿qué pasaría si las comunidades de fe se enfocaran más en esa unidad fundamental que ya existe, en ese sacerdocio compartido, en lugar de quizá buscar o enfatizar distinciones basadas en quién parece tener una unción más potente, más visible o más especializada? Es una buena pregunta, ¿sí? ¿Cambiaría eso nuestra forma de relacionarnos, de valorar a cada miembro, de entender nuestro propósito colectivo? Quizá nos llevaría a una dinámica menos jerárquica, basada en percepciones subjetivas de niveles de unción, y más centrada en la mutualidad y el servicio desde la suficiencia que todos tenemos en Cristo. Es algo sobre lo que merece la pena pensar, ¿no crees? Sin duda, da para reflexionar.
tan complejo. Hasta la próxima.